Buenos días, amada iglesia. Te damos la bienvenida el día de hoy a nuestro servicio de la Iglesia de la Ciudad. Así es, y deseamos que a pesar de la distancia y en este tiempo Dios continúe bendiciendo cada una de sus vidas y ayudándole en cada circunstancia. Pronto estaremos juntos y podamos compartir de los testimonios de lo que Dios está haciendo. Te invito a que puedas compartir esta transmisión en tus redes sociales para que podamos ser de esperanza a otros que la necesitan en este tiempo. ¿Les parece si oramos? Gracias, Señor, por tu hermosa misericordia en cada una de nuestras vidas que hoy resplandece y nos abraza, Señor. Gracias te damos, Señor, en este tiempo porque tú eres fiel y para siempre es tu misericordia, Señor. Esperamos que a través de este servicio tu presencia toque los corazones, libera las vidas, traiga sanidad, Señor, que sea una alabanza y una adoración a ti, Señor, y para ti, Señor, que sea una palabra que toque nuestros corazones y nuestras vidas, Señor. Que tu presencia nos acompañe en todo momento, Señor, estés tú a nuestro lado, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Damos gracias a Dios y ahora te invito a que puedas levantarte, alzar tus manos y cantarle a nuestro Señor Jesucristo. Así es, iglesia, que esta mañana podamos adorar a nuestro Padre con todo nuestro corazón. Que nada limite tu alabanza allí donde estás el día de hoy. Amén. Ya cayendo está. Cantar hoy, cantar con adoración desde el corazón. Cantar hoy, cantar y todos sabrán cuán fiel eres tú. Caen en el nombre de Jesús. Caen, las murallas 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 caen. Todos sabrán cuán fiel eres tú.
gran perdón. Y es algo que el Señor ha estado hablando a mi corazón, al corazón de mi esposo, al corazón de muchas personas dentro de la iglesia del Señor, en nuestro país y en todo el mundo en realidad. Que no nos callemos, que sigamos predicando y hablando de las buenas nuevas, que sigamos predicando con nuestras vidas, con nuestro testimonio, quién es el Señor, el poder de nuestro Dios, de manera que muchos más sean salvos, de manera que muchos más encuentren la esperanza que tú y yo tenemos. Amén. El domingo pasado hemos sido retados por medio del mensaje. ¿Cuántos estamos cumpliendo aquello que el Señor nos está pidiendo para que otros encuentren esperanza en Él? Para que otros puedan fijar sus ojos en Él y puedan decir: Él es mi Rey. En medio de cualquier circunstancia, yo también decido creerle. Él es mi Rey. Quiero verte, conocer tu voluntad.
Por siempre tú eres Rey. Aleluya. Una vez más. Aleluya. Dios es Rey. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Dios es Rey. Oh, aleluya. Dios es Rey. Por siempre tú eres Rey. Aleluya. Por siempre. Tú eres Rey. Canta aleluya. Aleluya, Dios es Rey. Vamos, decláralo. Aleluya, Dios es Rey. Oh, aleluya, Dios es Rey. Por siempre tú eres Rey. Eres mi Rey. Eres mi Rey. Y pronto volverás. Iglesia, no dejemos, no nos cansemos de proclamar quién es nuestro Dios, quién es nuestro Rey, el poder y la soberanía de nuestro Padre. Cristo viene pronto. Y es algo que queremos decirlo siempre, tenemos que decirlo siempre. Cristo viene pronto, esa es tu esperanza, esa es mi esperanza. Eso es lo que nos sostiene. Y mientras tanto, que podamos con mucha confianza y con toda la seguridad seguir declarando quién está en el trono, quién reina, quién vive. Amén. Gracias, Señor, porque tenemos libertad de seguir adorándote. Gracias, Padre amado. Tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia, Señor. Amén. Hola iglesia, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy, luego de las alabanzas, la adoración preciosa que hemos tenido, qué precioso poder seguir a través de este medio, compartiendo un mensaje, llegando a tu hogar, llegando a sus hogares con un mensaje de esperanza, de ánimo, de aliento y sobre todo de afirmación en el poder de Dios. En estos tiempos que estamos viviendo nos damos cuenta de que estamos entrando en tiempos duros, pero quiero llamarlo tiempo de oportunidades más de crisis, una oportunidad de ser la iglesia que Jesús quiere que seamos, una oportunidad de ser la iglesia que Jesús formó, que realmente en este tiempo el mundo necesita ver. Y la semana pasada había compartido el mensaje acerca de para este tiempo fui creado, tocando temas que tenemos que entender en ese tiempo para permanecer a través del sufrimiento. A través de los tiempos difíciles tenemos que levantar primero nuestra fe, luego nuestra seguridad en el amor de Jesús, y luego de eso tenemos que levantar nuestras fuerzas o buscar las fuerzas de Dios, no las nuestras. Y esto justamente esta enseñanza va alineada a lo que Jesús hizo con sus discípulos, ya que Jesús los preparó para un tiempo que venía más adelante, un tiempo que iba a ser difícil. No siempre fue difícil, para ser sinceros. Al inicio comenzaron siendo una iglesia, una congregación de hermanos, luego de lo que pasó en Hechos de los Apóstoles. Luego de eso comenzaron siendo una iglesia pues que comenzó a crecer abismalmente, comenzaron a abrir sus casas, comenzaron a ser una hermandad interesante en la santidad de Dios. Pero luego vino la persecución y en ese tiempo la iglesia comenzó a esparcirse por todos los lados del Oriente y de Asia. Comenzaron a predicar el evangelio por distintas partes en ese tiempo. Y algo que yo recuerdo de esta enseñanza que el día de hoy quiero traer a ustedes: Jesús en sus 3 años de ministerio los preparó a sus discípulos para 5 áreas importantes, 5 áreas que la iglesia fue preparada para poder afrontar los tiempos que venían. Y el día de hoy mi intención con esta
este mensaje es que entiendas que los discípulos de esa época, los apóstoles, la iglesia en general, ellos, mientras que por atrás eran perseguidos, hacia adelante daban bendición. O sea, ellos eran perseguidos por detrás, pero por delante estaban tomando el evangelio, estaban encontrando el propósito. Y es que el propósito que Dios tenía para la iglesia en este tiempo siempre va a estar hacia adelante. El enemigo siempre va a querer estar por detrás en nuestra espalda, asustándonos, poniendo miedo aún en las redes sociales, poniendo miedo, teorías conspiranoicas, en lo que vamos a ver en noticias inclusive. Siempre todo eso va a estar detrás. Nosotros tenemos que entender que aún si huimos, aún si caminamos y seguimos avanzando, aún la persecución nos ayuda a avanzar y aún los tiempos difíciles nos ayudan a accionar lo que es la fe y a poder transmitir el mensaje de esperanza que este mundo necesita. Y yo he visto eso en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, he visto mucho de eso. He visto los discípulos cómo comenzaron a escapar de sus ciudades porque los perseguían, pero cada ciudad que iban predicaban el evangelio, la gente se convertía y la iglesia crecía cada vez más. Quiero decirte, no hay nada que pueda parar la iglesia de Cristo, no hay nada que pueda detener. Si nos cierran una forma, Dios encontrará otra para su iglesia. Si cierran esa otra forma, Dios sacará otra forma, pero seguiremos avanzando y seguiremos creciendo hasta que Cristo venga. Y quiero hablarte acerca de estos 5 puntos de preparación que la Biblia nos enseña que son importantes que el día de hoy recordemos para los tiempos que estamos viviendo. El primer punto que Jesús le enseña a sus discípulos, los prepara para el tiempo de prueba o el tiempo más fuerte de prueba. ¿A qué se refiere eso? Jesús preparó a sus discípulos durante los años que estuvo con ellos para los tiempos difíciles que venían. Y cómo Jesús trabajó, de una forma que me encanta que Jesús trabajaba, que Jesús lo primero que hacía era mostraba su testimonio, lo vivía primero y luego lo transmitía como un principio y luego daba la orden. Jesús, siendo el Hijo de Dios, solamente necesitaba dar una orden, pero Jesús primero lo vivía y con eso enseñaba la autoridad que él tenía y luego lo transmitía como un principio y luego daba una orden. Y vemos que en este punto que Jesús preparó a sus discípulos para el tiempo de prueba, Jesús está en este punto en una barca y en esa barca se desata una tormenta espectacular. Eso está para aquellos que quieren buscar la Biblia conmigo en Mateo 8 del 23 al 27. La Biblia dice que hubo una tormenta al cruzar el lago con sus discípulos. Jesús dormía y sus discípulos estaban en la barca, estaban preocupados por la tormenta porque se había desatado con furia y con fuerza. Y en ese momento Jesús dormía, los discípulos lo despertaron y Jesús, molesto, fastidiado por la fe de ellos, da una orden a la tormenta y dice, y en esa orden la tormenta se calma completamente. ¿Qué representa eso? Jesús demostró la autoridad que él tenía aún en cualquier tormenta. Jesús les demostró ahí mismo a sus discípulos que no hay tormenta que pueda detener el plan de Jesús. Y los discípulos, al ver a Jesús haciendo esta maravilla, comenzaron a acumular experiencias de lo que él hacía y la autoridad que él tenía. Tanto así que más adelante, en Mateo 24, del 9 al 14, Jesús tiene esa autoridad para decir lo siguiente: entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. De aquí vemos que Jesús les enseña realmente lo que va a venir. En la Biblia, en muchos libros de la Biblia, el Nuevo Testamento, habla acerca de lo mismo, que van a venir tiempos difíciles, de que la historia no va a ser siempre color de rosa. Y estoy seguro que en el tiempo que estamos viviendo, creo que tú y yo nos estamos dando cuenta de esto. Nos damos cuenta de que las cosas están complicadas para muchos. Nos damos cuenta de que muchos en la iglesia estamos siendo probados realmente. Tú y yo estamos siendo probados. Hemos probados en un área emocional, física, mental, en una área de repente económica inclusive. Pero aquí Jesús les dice, por si acaso esto va a venir, pero les dice, la autoridad correcta les dice, les voy a pedir, les voy a pedir que se mantengan firmes. Tienen que estar firmes. Yo digo por favor porque es como que mi forma de hablar, pero Jesucristo les dice, manténgase firme. Tienen que seguir firmes. O sea, las pruebas no pueden detener la firmeza que ustedes tienen que tener en mi verdad. Las pruebas no pueden ir en contra de la firmeza que tienen que tener, del estar parados sobre la roca que es Cristo. Iglesia, las pruebas que estamos viviendo no pueden ir en contra de la voluntad de Dios, de la firmeza que tenemos que tener como iglesia. Y Jesús los preparó para pasar toda clase de pruebas
pruebas a lo largo y ancho del ministerio de los discípulos. Ellos vivieron tiempos de persecución, inclusive tanto así que hasta entregaron su vida a causa del evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? Porque fueron preparados para eso. Fueron preparados para pasar el tiempo de la prueba más grande. Y si te estudias un poco cómo los discípulos comenzaron su ministerio y cómo lo terminaron, te vas a dar cuenta que a lo largo y ancho de su ministerio todas fueron tentaciones de muerte, todas fueron pruebas aún de necesidades económicas, todas fueron amenazas de muerte. Todas esas pruebas las vivieron ellos. ¿Sabes por qué? Porque habían sido preparados. Mi función como pastor el día de hoy es decirte de que ahora yo dejo de ser un pastor de ánimo, que quizás en algún momento lo he sido, y quiero que entiendan, por favor, de que en este momento mi función va a ser prepararlos a ustedes con estas 5 verdades, con estas 5 áreas, prepararlos para lo que va a venir. Puede que demore 5, 6, 10 años, pero la Biblia dice que vendrán tiempos difíciles, tiempos en donde nuestra fe va a ser probada. Ya comencé la semana pasada, pero hoy permíteme prepararte para la prueba más grande. Y si estás pasando una prueba difícil, quiero decirte, mantente firme. No hay nada que pueda detener tu avance. No hay nada que pueda detener el plan de Dios para tu vida. No hay nada que pueda derrumbarte o torcer tu camino. ¿Por qué? Porque para esta prueba, aún en esa prueba, Jesucristo tiene autoridad. Para este tiempo, Jesucristo tiene todavía gobierno de su iglesia. Él no nos ha abandonado. Y si Él ha mostrado que Él puede tener autoridad sobre cualquier tormenta feroz que se desate en nuestras barcas, Él tiene autoridad sobre esa tormenta. Sé firme, permanece firme, persiste, pasa la prueba, que nada te detenga, que tu fe se incremente. Las pruebas no están ahí para que nuestra fe desmaye, para que nuestra fe se caiga al pedazo. Las pruebas están ahí para fortalecerla. Si entiendes eso, vamos a seguir, obviamente, creciendo como iglesia en el plan de Dios que tiene para nuestra vida. Alguien me dice amén ahí donde tú estás. Y desde aquí quiero pedirte que si estás recibiendo esta enseñanza con un corazón correcto, compártela en tu muro. Pon ahí, por ejemplo, verla en grupo. Hay una opción ahí en Facebook para verla en grupo. Comparte esta enseñanza. Estoy seguro que va a ser de edificación para todos aquellos que la escuchen, porque es la palabra de Dios que está siendo abierta en esta mañana o en este momento, para aquellos que le escuchan después. El siguiente punto es que Jesús preparó a los discípulos para una obediencia riesgosa, para obedecer de forma riesgosa. ¿Qué representa eso? Primero, Jesús enseñó su autoridad en la obediencia. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? La Biblia dice en Juan 6:38, ahí vamos a leer juntos conmigo: pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. En este momento Jesús está diciendo: yo vengo a obedecer lo que mi Padre dice. Jesús, siendo el Hijo de Dios, está obedeciendo lo que el Padre deseaba, lo que el Padre mandaba. Ese era Jesús. Jesús enseña primero su autoridad, la autoridad sobre la obediencia, y luego más adelante en Juan 14:15 dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y aquí quiero explicar algo. No es que tú tienes que obedecer para demostrar que amas a Dios. Tú primero tienes que ser amado por Dios, por Jesucristo. Tienes que vivir en su amor y vas a obedecer. Yo me enamoré apasionadamente de mi esposa cuando éramos novios, éramos enamorados. Aprendí mucho de ese tiempo. ¿Por qué? Porque hacía cosas, hasta hoy hago cosas, aún en el matrimonio, cosas que a veces van en contra de lo que yo quisiera hacer, pero lo hago por amor a ella. Lo mismo hace ella por mí. Nosotros cedemos mutuamente para poder crecer en el amor. Me cuesta, puede que me cueste, pero en mi corazón lo deseo hacer por amor. Puede que a veces uno tenga sueño y quiera hacer algo por sus hijos, por ejemplo, por amor. Y por más que a veces se desprenda hacer cosas que tenemos que hacer, en el caso del matrimonio no hablo de la obediencia, no es que tienes que ser obediente a tu esposa, sino que tienes que entender que el motor siempre es el amor. Y es que el amor es el motor del creyente. Uno obedece a Dios no por imposición, sino por amor. De nada me ganaría yo decirte: tienes que obedecer la Biblia, obedece, pero la Biblia realmente nos enseña que el amor de Dios nos lleva a obedecer. Pastor, ¿cómo puedo obedecer en este tiempo? ¿Cómo los discípulos obedecieron? Los discípulos estaban perdidamente enamorados de Jesús y por eso hasta su vida dieron por Jesús. En ningún momento dejaron de obedecer lo que Jesús había puesto que ellos tenían que hacer. ¿Por qué lo hicieron? Por el amor. Amado hermano, escúchame bien, el motor es el amor. A veces cometemos el error grave de condicionar nuestra obediencia a lo que Jesús dice, a lo que la Biblia dice, por nuestras circunstancias. Ay, porque
hace frío, ay, porque no esto, ay, porque la pandemia, ay, porque el coronavirus. Esas son excusas que uno pone. Esas excusas fortalecen el nivel de obediencia. A más presión tengamos para desobedecer y obedezcamos, más crecimiento vamos a tener y más de nuestra fe va a ser incrementada. Así que quiero animarte que en ese tiempo te mantengas alineado en obedecer lo que la Biblia dice que tenemos que hacer en ese tiempo. Hay cosas que tenemos que hacer que ya están escritas y que a veces hay gente que pierde el tiempo pidiéndole a Dios, ¿será que tengo que predicar el evangelio? ¿Será que tengo que dar para los necesitados en este tiempo? Tienes que hacerlo porque la Biblia dice que es parte de nuestra identidad. Y quiero animarte que en este tiempo te prepares porque la obediencia en este tiempo tiene que ser el resultado del amor que Jesús tiene por nosotros y del amor que tenemos por Él. Tienes que obedecer y vivir en la obediencia. ¿Qué es lo que la Biblia te está pidiendo que hagas? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que hagas? Que de repente estás dejando de hacer, o has olvidado hacer, o has puesto 1000 excusas para no hacer. Hablo de los matrimonios, hablo a los padres, hablo a los hijos, hablo inclusive a los hermanos, hablo a las familias en general. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo que hagamos? Que de repente hemos dejado de lado. Tenemos que estar listos y preparados para la obediencia. ¿Por qué? Porque como pastor tengo que prepararte también como instrumento de Dios para obedecer en tiempos críticos. Tenemos que permanecer firmes. Amén. El tercer punto que quiero leerles aquí está en Juan 13, del 4 a 10. Y voy a leerles lo que dice en el versículo, específicamente en el versículo 6. Lean conmigo, por favor. Cuando se acercó Simón Pedro, le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces lávame también las manos y la cabeza, Señor. No solamente los pies, exclamó Simón Pedro. Y Jesús respondió, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpio. ¿Qué principio enseñó, qué autoridad Jesús tomó en este punto? Es que Jesús preparó a sus discípulos, como tercer punto, para morir a su yo. Jesús preparó a los discípulos a morir a su yo, a su egoísmo. Por eso Jesucristo en este ejemplo está muriendo a su identidad de rey, está negando su identidad de Mesías, del Salvador del pueblo, del Salvador del mundo, del Hijo de Dios hecho hombre. Jesús negando esa autoridad. En ese momento le lava los pies a estos discípulos, a Pedro específicamente en este momento, porque está muriendo a sí mismo para poder servir al prójimo. Y quiero decirte algo que quiero que recuerdes de este tercer punto, que Jesús luego de ello enseña el principio con autoridad y le dice en Lucas 9:23, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. ¿Qué representa eso? Jesús le está diciendo, tienes que caminar pensando en los demás, tienes que caminar pensando en mi voluntad, tienes que morir a tu yo. Este es un punto en el cual a muchos nos choca. Ese es un punto que muchos vamos a decir, ay, el pastor está hablando que tengo que ver por mí. Claro que sí. Mucha gente egoísta está pensando en sí mismo, hemos visto de repente cuando comenzó la pandemia, mucha gente corrió a los supermercados a comprar toda la comida que había, cuando había gente que tenía con las justas y ya no encontró alimento para su casa. Mucha gente se llevó cerros de papel higiénico, no sé para qué papel higiénico, pero se llevaban como camiones de papel higiénico, sacos de arroz, sacos de distintas cosas, kilos de todas las cosas que habían. Eso fue el egoísmo. Y tenemos que entender de que en este punto Jesús preparó a sus discípulos para poder entregarse a los demás. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia en este tiempo no entiende este principio que es necesario para estos tiempos? Y quiero decirte que la Biblia dice que busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Algo que he aprendido hasta el día de hoy, que mientras más me preocupo por el reino de Dios, por extender su reino, mientras más me preocupo por el prójimo, más veo cómo el Señor se encarga de mis graneros, más veo cómo el Señor se encarga de mis hijos. Yo no sé hasta el día de hoy cómo el Señor me trajo hasta aquí. Yo comencé el ministerio hace unos años atrás, hace casi 4 años, 5 años, antes de ser pastor ya diría 6 años, a tiempo completo, y nunca supe cómo el Señor me llevó hasta acá. No hice nada grandioso, no me preocupé mucho por las cosas que no tenía. El Señor se encargó de sumarle algunos números a mi cuenta de ahorros que sinceramente en ningún momento traté de afanarme, y si lo hice me daba cuenta que el Señor proveía para mis necesidades.
¿Por qué, pastor? ¿Por qué? ¿Cuál es el secreto? El secreto del éxito económico no es pensar o influir en tu vida económica al 100%, es preocuparse por aquellos que necesitan, no solamente económicamente, sino por la necesidad espiritual de otros. Es atender lo que el Señor está llamando a la iglesia que atienda. Si hoy día nos preocupamos en el prójimo, si hoy día entendemos de que es por amor al prójimo, vamos a darnos cuenta que el Señor nunca se olvida de nosotros. Y quiero decirte este principio, ¿por qué? Porque en este tiempo la iglesia tiene que comenzar a vivir muriendo a su yo para entregar su vida por aquellos más necesitados. Ese es el mensaje del Evangelio. Esa es la verdad que muchas iglesias o que muchas personas no quieren escuchar. Muchos pastores no van a predicar porque es incómoda. Y si te incomoda, perdóname, es la verdad. Es el tiempo de negarnos a nosotros mismos y de pensar en aquellos que necesitan esperanza en salvación. Es el tiempo de no callarnos. Es el tiempo de perder la vergüenza. Es el tiempo de arriesgarnos más por las cosas que el Señor quiere que nos arriesguemos. Y lo digo eso con cierta autoridad, porque es importante que en este tiempo la iglesia entienda, reconozca y se enfoque en atender a una humanidad. No solamente hablo de cosas económicas, sino hablando de la esperanza y de que vean en nosotros que nuestro corazón está con la humanidad para su salvación. Y voy a seguir con el siguiente punto porque obviamente todavía estoy el cuarto punto, tiene mucho que ver con este principio. El cuarto punto es que Jesús preparó a sus discípulos para asumir responsabilidades. Escúchenme bien. Primer punto, Jesús los prepara para la prueba. Yo como pastor quiero prepararlos para la prueba. Jesús los prepara para obedecer en tiempos difíciles y yo tengo que prepararlos como pastor para que vivan en obediencia en todo tiempo. Y también Jesús los preparó para poder negarse a sí mismo y pensar en el prójimo. Yo también como pastor quiero enseñarte esto. Y cuarto punto, Jesús los preparó para asumir responsabilidades. Lo que hizo Jesús primero fue vio a 5,000 personas que estaban escuchando su mensaje durante casi todo el día y ya estaba llegando la noche, tenían hambre y muchos no tenían que comer, o casi todos tenían que regresar hasta su casa, que eran una caminata larga, y Jesús asume esa responsabilidad y en pocas palabras sus discípulos, no, yo los voy a alimentar. Los discípulos pudieron haberle dicho, ay Señor Jesús, pero no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra, y tú has dado la palabra de Dios. Pero Jesús dijo, yo los voy a alimentar. Y es ahí donde vemos la multiplicación de los panes y los peces. Jesús asume la responsabilidad. Y una vez que asume la responsabilidad con sus discípulos más adelante por obediencia, nos vamos a dar cuenta de que sucede algo sobrenatural. Y mucha gente en la iglesia el día de hoy tiene que asumir la responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? El mundo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? El mundo. Lima, el Perú, tu ciudad, tu país, de donde tú vengas, esa es nuestra responsabilidad. El mundo necesita a la iglesia el día de hoy. La iglesia es la esperanza de Dios para el mundo. La iglesia es esperanza en estos tiempos de crisis. El mundo nos necesita y tenemos que comenzar a entender este principio. Nosotros somos esperanza para la humanidad. Nosotros somos la esperanza de la humanidad y tenemos que saberlo y tenemos que declararlo. Es nuestra responsabilidad. Que el Perú esté así como está puede ser plan del enemigo, como también Dios lo permite. Él sabe por qué lo hace, pero es nuestra responsabilidad hacer que la sociedad cambie. Y cuando la iglesia asume responsabilidad, opera en lo sobrenatural. Hay mucha gente que quiere, ay Dios, tócame. Estamos ahí orando en la casa, estamos pidiéndole al Señor, genial, Dios quiere hacerlo, pero Dios te dice, tienes que asumir responsabilidades. ¿Por qué? Porque los más grandes avivamientos en la Biblia y también fuera de la Biblia en la historia de la iglesia a lo largo de 2000 años ha sido cuando la iglesia se dedicó a asumir un rol protagónico en la sociedad. Ha sido cuando la iglesia se ha dedicado a asumir un rol importante en las crisis que se vivían, en la problemática social. Cuando ellos comenzaron a orar por el país, cuando ellos comenzaron a pedir por un despertar en una sociedad que se perdía, corrupta, es cuando cosas grandes sucedieron. Este país, el Perú, tuvo un gran despertar de la iglesia en los años 80. ¿Por qué? Porque la iglesia, que era mínima, que era poca, oró en época de terrorismo para que el Señor obrara en ese tiempo. Estuvieron orando, clamando, reuniéndose muchas denominaciones por un tiempo de crisis que el país vivía, y de ahí han venido a crecer las iglesias. Hoy tenemos en el país iglesias preciosas, muy grandes, y todas ellas nacieron en ese tiempo de crisis, en tiempos donde había terrorismo. ¿Por qué? Porque
porque la iglesia asumió la responsabilidad de lo que pasaba allá afuera. Esta es nuestra responsabilidad. Más adelante, en Mateo 9, 36, 38 dice lo siguiente: cuando vio a las multitudes les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. A sus discípulos le dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos, así que oren al Señor. Y en ese momento Jesús enseña y a los discípulos les dice: tienen que orar por más obreros. Les dice: tienen una responsabilidad, tienen que orar. Ese principio es: tienen que entender que es su responsabilidad orar para que haya más obreros. Y más adelante los envía como obreros. ¿Qué significa eso? Jesús los preparó para tomar riesgos, para dar pasos de fe, para asumir responsabilidades y roles protagónicos en la sociedad. Y es el tiempo, iglesia de la ciudad, que tenemos que entender que lo que está pasando allá afuera tenemos que tomarlo como nuestra responsabilidad. Tenemos que orar, tenemos que hacer algo más como iglesia. Y mi función, así como Jesús preparó a sus discípulos para esto, mi función también es prepararte para asumir esta responsabilidad. Y el último punto, vemos aquí que Jesús prepara a sus discípulos, y con esto voy a terminar, para el tiempo de vulnerabilidad. ¿Qué representa eso? Los discípulos sabían que ellos, como vasos frágiles, en el proceso, en el camino, ellos también se iban a quebrar. Sabían que iban a renegar, sabían que iban a llorar. Jesús sabía que ellos iban a necesitar abrazos, iban a necesitar consuelo. Y por eso Jesús lloró, por eso Jesús con su ejemplo, Jesús tuvo compasión, Jesús fue quebrantado. Y luego en Mateo 18:3 le dice que tienen que ser como niños. ¿Qué representa eso? Tienen que ser sinceros, tienen que ser honestos al expresar sus emociones. ¿Qué representa eso? Los discípulos pelearon batallas fuertes y tenían que saber de que no podían retener en su corazón tanto dolor, tenían que expresarlo. Pablo expresaba en Romanos 7, 8, 9 una especie de saca sus sentimientos, sus emociones, cómo se sentía. Sus discípulos necesitaban de una congregación, y la Biblia dice que tienen que llevar la carga de otros. La Biblia dice orar unos por otros. La Biblia por eso enseña a congregar, de que no podemos ser llaneros solitarios. Yo hoy por este medio yo me transmito y hago el esfuerzo de poder transmitir todos los días, aún de lunes a viernes, con la única intención de enseñar a la iglesia, pero también hacerles saber: no están solos. Aquí estoy, aquí está su pastor, aquí estoy presente, y mi esposa, mis hijos, estamos juntos aquí. No estás solo. Puede que estés llevando una carga mucho más grande, porque vamos a llevarla más adelante. Cuando las cosas quemen fuerte, cuando este mundo esté persiguiendo una iglesia, más adelante lo vamos a ver. Cuando estés pasando problemas de salud, cuando estés pasando en este momento problemas económicos, sea lo que estés viviendo, quiero que sepas: no estás solo, estoy aquí, la iglesia está aquí, tus hermanos están aquí, y puedes abrir tu corazón, y es necesario que lo entiendas. Veo que los discípulos en el Nuevo Testamento se acostumbraron a esto, se acostumbraron a poder compartir con otros, no solamente a predicar con autoridad, a pelear batallas, sino también a quebrarse primero delante de Dios, pero también compartir con otros hermanos. Eso es iglesia. Y quiero ir terminando diciéndote que el Señor está contigo. Quiero decirte para terminar que el Señor no te ha abandonado, y tu iglesia, tus hermanos tampoco. Cual fuera tu necesidad emocional, si estás pasando un problema de salud, permítame orar por ti. Si estás pasando un problema emocional, estoy contigo para llorar contigo. Si estás pasando una necesidad económica, puedo compartirte de mi mesa, y siempre va a haber alimento para ti si el Señor provee para nosotros. Y si no hay, pues nos morimos de hambre juntos. Pero quiero que sepas lo siguiente: no estás solo, la iglesia está aquí. No puedo verte, no nos puedes ver, no podemos estar unidos de repente como antes, pero nunca estaremos solos, jamás estaremos solos, porque la iglesia de Cristo es un solo cuerpo y siempre se mantuvo unida. Y es mi intención prepararte para que entiendas y aprendas a ser vulnerable. Y aquí el Señor nos enseñó el principio de la humildad de corazón, del quebrantamiento de corazón, negando el orgullo de a veces sentir que somos superiores, porque yo soy el pastor. No, yo me he quebrado en estos días, he tenido muchas dudas acerca de muchas cosas, he tenido crisis de ansiedad, he tenido problemas también inclusive con algunas cosas económicas. Claro que sí las he tenido. Tuve un choque fuerte, me reventaron el carro hace un día, tuve miedo, gracias a Dios salí bien, pero me destrozaron el carro, y también tuve mucho fastidio por eso. Pero ¿sabes qué? Yo tampoco soy fuerte en mis fuerzas. El Señor es fuerte, y he compartido con mis hermanos, he compartido con muchos, aún en las transmisiones compartía cómo estaba. No me cuesta decirte que yo también los necesito. Los necesito no solamente porque hay una dependencia, sino porque son mis hermanos, y porque qué mejor que ustedes para poder consolarme, y qué mejor que yo para poder consolarlo. Iglesia, seguimos unidos. Iglesia, por eso tenemos Zoom
Tenemos reuniones familiares toda la semana, 5 de la tarde transmisiones en vivo toda la semana, tenemos cultos online, tenemos reuniones, grupos familiares, discipulados, porque es el tiempo de prepararnos para lo que va a venir. Es el tiempo de que me permitan ser un pastor que los prepare y los forme con la gracia del que el Señor me ha dado, con la bendición que Dios me da para ser cristianos todoterreno. Y así que sean cristianos todoterreno. Estas 5 áreas son las en las cuales yo quiero prepararlos para el resto de su vida. Ustedes permanezcan firmes y que nada los haga retroceder. Si me has escuchado el día de hoy y de repente este mensaje ha sido para tu vida, si eres parte de una iglesia, si eres parte de nuestra congregación, quiero decirte, hoy quiero orar por ti, quiero decirte, Dios está contigo, la iglesia también. Señor, quita toda carga de la iglesia en esta mañana, quita toda preocupación, quita todo sentimiento que está debilitando su corazón en este momento en la iglesia. Hoy oro para que seas tú fortaleciendo al pueblo, hoy oro para que seas tú levantando la cabeza de todos ellos que me están escuchando y que estos 5 principios que tú enseñas a sus discípulos sean reales para la iglesia en este tiempo. Bendigo a cada hermano, a cada hermana que me ha escuchado el día de hoy y ahora mismo, Señor, pido para que tu gracia, tu misericordia y tu favor sea con ellos. Sorpréndelos y levántalos, Señor, para este tiempo, para poder levantar tu nombre en alto. Y quiero ahora dirigirme por aquellos que me han escuchado y que de repente es primera vez que escuchan este mensaje. Y dicen, me parece interesante, pero ¿cómo hago yo también para ser parte? Quiero que sepas, Jesucristo nos enseña, la Biblia nos enseña que Jesucristo, es la única esperanza. Jesucristo es el único camino para poder llegar al Padre. El Creador, que es Dios, creó al hombre a su imagen y semejanza y lo puso, la Biblia dice, en el paraíso, un lugar donde los tenía cerca. El paraíso representaba relación, creador, creación, pero el pecado que se infiltró en él hizo que el hombre pecara y Dios los tuvieron una enemistad con Dios, no porque Dios sea malo, sino porque Dios es santo. Y sin santidad nadie puede ver a Dios. Por eso Dios echó al hombre del paraíso de su presencia. Y desde ese momento hasta la venida de Cristo Jesús, el hombre vivía en enemistad con Dios. Pero Dios tuvo un plan para la humanidad. Dios tuvo un plan de redención para la humanidad, para poder rescatar a su creación. Y ya no llamarlos solamente creación, sino llamarlos hijos. O sea, Dios se quería mostrar como Padre. Así que mandó a Jesucristo, su Hijo. El Hijo de Dios vino a este mundo a morir en esa cruz por nuestros pecados. Y en esa cruz Él pagó los pecados que nos separaban de Dios. ¿Qué significa eso? Que a través de Cristo, la Biblia dice que solamente a través de Él podemos llegar a nuestro Padre. La Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Él. Y quiero decirte algo, Jesucristo extiende la mano el día de hoy para tu vida y quiere decirte, hay esperanza para ti, hay un propósito para ti, hay vida eterna para ti, siempre y cuando reconozcas y confieses con tu corazón que Jesucristo es el Señor de tu vida y lo entregues. Esa es una invitación para que decidas junto conmigo o tomes tu decisión y guiándote obviamente por esta oración que voy a hacer de seguir a Jesús. Es la mejor decisión que en ese tiempo tú puedes tomar. Y te hablo a ti para que me escuches y me mires aquí a los ojos así virtualmente. Tú necesitas a Jesús. Tú necesitas a Jesús más que nada, más que la economía, más que todo lo que quizás estás requiriendo en este momento. Tú necesitas a Jesús. Y hoy día te lo quiero presentar porque se muestra como un salvador de tu vida. Si lo quieres aceptar en tu corazón y quieres que Él sea el Señor de tu vida, reconoces que Él es el salvador de tu vida, que Él vino a la cruz a morir por tus pecados y perdonarte. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y donde estás y repitas después de mí. Señor Jesús, perdóname por mis pecados, por todo lo malo que he cometido hasta el día de hoy. Yo reconozco que en esa cruz tú pagaste por mis pecados y me perdonaste. Hoy día yo te acepto como el Señor de mi vida, como el Salvador de mi vida y como el director de mi vida. Yo reconozco que en esa cruz me diste vida eterna y salvación. Señor, te entrego mi vida, entrego mi corazón para que reines y gobiernes en ella. En el nombre de Jesús, hoy soy parte del pueblo de Cristo. Hoy soy un hijo, una hija de Dios. Repite conmigo, soy una hija, un hijo de Dios. Si has hecho esa oración, quiero decirte que eres bienvenido al cuerpo, a la iglesia, eres bienvenido a nuestra congregación, eres bienvenido a ser parte del pueblo de Dios. Y quiero animarte que por favor, si has hecho esa oración, pongas ahí, yo hice esa oración, alguien de nuestra congregación se comunicará contigo. Queremos conocerte y queremos servirte y queremos enseñarte los principios o lo que requiere andar en este camino, que más que un requisito es aprender lo que Jesús es en su amor, aprender lo que Jesús puede o nos ha enseñado en su palabra y lo que Jesús nos muestra en su palabra para tener esos principios de vida excelente, de vida abundante que Él quiere que tengamos. Iglesia, para los demás los extraño muchísimo, pero ya seguimos con la siguiente parte. Hello, church family. We are going to celebrate a time of giving now.
In Acts 20, verse 35, Paul tells us that, as the Lord had said, it is better to give than to receive. So we are offering you a time for giving. We have a couple of ways that you can give here at La Ciudad. We take donations for our Kilo de Amor, which is a way to get food to people that are just needy. And also at this point in time, we are trying to get 120 food baskets together for the city of Manchai. They are really having a difficult time up there. And as you know, we have a church plant up there and we're really trying to help out with them. So this is two ways that you can donate here through the church. You'll see an account number at the bottom of the screen, and you can use those account numbers to donate at the bank. And please email us a copy of your voucher so we'll know who you want to send it to and who that it came from. And we thank you very much for this time. Hola querida iglesia, ¿cómo están? Quiero animarlos a que puedan unirse a uno de nuestros grupos de casa. Es un grupo donde cada uno puede aprender más del amor de Cristo, crecer en su palabra y fortalecernos juntos. Además, tenemos nuestro grupo de oración a las 7 de la noche en Facebook y a las 8 por medio de la plataforma Zoom. Es tiempo de unirnos como iglesia y poder orar unos por los otros. Si deseas, puedes también mandarnos tus peticiones y confía de que vamos a estar orando por ti. Iglesia, ha sido un tiempo precioso de poder estar conectados a través de este medio. Quiero solamente despedirnos sabiendo de que el Señor está haciendo algo grandioso. Quiero decirte que este domingo, un anuncio más, tenemos un ayuno con todas las iglesias del Perú conectados a través del Facebook, que significa Perú, Jesucristo es la única esperanza. Y para que los puedan agregar, está aquí este Facebook. Vamos a transmitir en vivo de 4 a 6 de la tarde, habiendo tenido todo un domingo de ayuno. Así que este domingo que viene, la iglesia de la ciudad va a estar en ayuno junto con todas las iglesias. Y de 4 a 6 en una transmisión en vivo, saldremos en vivo orar por nuestro país junto con otros pastores de otras denominaciones. Es un tiempo de unir la iglesia, es un tiempo de poder unirnos a orar por nuestro país, de asumir responsabilidades. Así que ya sabes, este domingo te espero. Con los demás, que el Señor te bendiga y te guarde y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor te dé paz y que en este tiempo que el Señor se muestre como un Dios proveedor, como un Padre bueno, como un Padre que está constantemente trabajando en nosotros, sus hijos. Te bendecimos tu casa, tu hogar, a tus hijos, a tu familia, y que esta semana sea luz desde tu casa, desde tu internet, desde tu computadora, desde tu celular para otras personas. Los extrañamos y los bendecimos. Nos vemos la siguiente semana. Chao, iglesia.